La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar en esta noche. Hoy vamos a comenzar a estudiar la guerra espiritual. Y como ustedes saben ya, el pastor pone en su bosquejo, que saben lo que vamos a cubrir esta noche. Y entonces anoten y escriben, eso va a ser importante. No estamos, de la manera que estamos haciendo, era ir libro por libro de la Biblia. Vamos a coger este tema y este tópico y vamos a enfatizar en él. ¿Por qué ahora? Porque mi esposa y yo estuvimos meditando en la iglesia, mirando sus necesidades, y nos dimos cuenta que tenían dos necesidades grandes. Una era aprender a crecer espiritualmente. Vamos a desarrollar el currículo en la escuela dominical, domingo en la mañana, de transformados, para cubrir esa necesidad. Pero a la misma vez que uno está creciendo espiritualmente, hay otras fuerzas que están tratando de detenernos, de impedir que crezcamos. Y ahí es que entra la guerra espiritual. Y las dos cosas hay que estudiarlas. Las vamos a estudiar paralelamente. Martes en la noche la guerra espiritual y el domingo en la mañana transformados. Vamos a presentarnos en oración. Les voy a pedir a todos que estemos puestos en pie en esta noche. Y le voy a pedir a Ruca, que acaba de llegar, para abusar de ella, eso es todo. Que nos presente en oración. Amén. Padre de la gloria, en esta preciosa tarde, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, suplicando, Papito Dios de la gloria, que tú despejes nuestras mentes, Señor, que tú tomes control de todo lo que hoy en esta tarde tú has preparado para recibir de ti, Señor, el consejo de tu palabra. Danos sabiduría, Señor, y entendimiento para poder retener y no ser oidores olvidadizos, sino, Señor, hacedores del consejo de tu palabra. Ayuda, Señor, a mis hermanos que vienen de camino, apresura sus pasos al llegar con bien, y juntos, Señor, poder oír tu palabra para crecer. Te suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero explicarle el título, la guerra espiritual. Cuando empezamos con este asunto de buscar un título para esto, uno entra en la lucha espiritual, el conflicto espiritual, la batalla espiritual. ¿Por qué se escoge guerra? Bueno, un conflicto es un incidente aislado. Puede durar un poquito de tiempo, pero no mucho más de eso. Una batalla es otra cosa. En una batalla hay una guerra que tiene un principio y tiene un fin. Y una batalla, pues es un enfrentamiento, ¿verdad que sí? Sí. Las batallas a veces son pequeñas, a veces son grandes. Pero la guerra es todo el proceso y hay múltiples batallas. Y por eso nosotros decimos, perdí la batalla, pero gané la guerra. Así es en la vida cristiana, a veces no las ganamos todas, ¿verdad? Pero la guerra la vamos a ganar. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a estar estudiando, la guerra completa, y de vez en cuando vamos a ver ciertas batallas a las cuales usted y yo nos tenemos que enfrentar. Muy bien. Queriendo decir que guerra es un término más amplio y que cubre todo lo que nosotros queremos hablar y aprender. El primer tópico es lo que dice la Biblia. Vamos a mirar un par de sitios. Primero, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Y me gustaría que cuando alguien lo encuentre, lo lea, por favor, a viva voz. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se
La Biblia, de un lado al otro, de un extremo al otro, nos deja saber que tenemos un adversario, un enemigo. Un enemigo que usted y yo no vemos, porque es un enemigo espiritual, ¿verdad que sí? Vamos a buscar otra cita bíblica para tener el testimonio bíblico. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y ahí vamos a leer los versículos del 10, 11 y 12. Efesios 6, 10, 11 y 12. ¿Alguien puede leer Efesios 10? Efesios capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Sí, está el 12. Noten ustedes que este enemigo es un adversario espiritual. Y las huestes de maldad que se levantan con nosotros son espirituales. Queriendo decir que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra una persona o seres humanos. Si ustedes piensan bien, estamos diciendo que es un ser espiritual que usted no ve, no sabe cuándo se acerca a usted, no sabe con cuántos viene, ni con qué intención. Es un enemigo invisible. Y la única persona que nos puede ayudar es ¿quién? Es Dios. Dios es un ser espiritual, Dios es espíritu. Y Dios puede ver. Y Dios los ve. Y cuando Cristo está contigo y tú recibes el Espíritu Santo, es el Espíritu el que te ayuda a percibir estas cosas. Y ustedes van a ver cuando lleguemos acá abajo, el problema de la sociedad es que no percibe las cosas espirituales. Como no percibe las cosas espirituales, no puede ver el enemigo. Para nosotros, estas cosas son realidades. Ya mismo vamos a hablar de la evidencia. Pero para la sociedad son cuentos, ¿verdad? Es una película de horror o algo así. Pero no nos van a creer. En esta noche vamos a explorar a través de la Biblia, que nos dice la Escritura, que nos muestra la evidencia de que esta realidad espiritual existe y por qué el mundo no realiza o acepta esto y cuál es la mejor estrategia. Ahora que usted entiende estas cosas para ir adelante. Y vamos a hablar de las estrategias que se han usado en el pasado, que han empeorado la cosa y no han ayudado mucho. Cuando lleguemos acá abajo, usted va a ver. ¿Amén? Nuestro tema de hoy es enfatizar que existe un enemigo espiritual. Y la Biblia nos va a enseñar cómo identificar las estrategias y los ataques del enemigo, cómo enfrentar y resistir a este enemigo espiritual, cómo utilizar los recursos espirituales. Y lo más importante para mí esta noche, que usted sepa que esto no es únicamente de posesión demoníaca. Que cuando la gente empieza a hablar de la guerra espiritual, se ponen a enseñar de la posesión demoníaca. Eso es una sola cosa. Y ustedes van a ver que vamos a hablar como por 3 meses de este tema. Eso es una sola cosa, de tanto que hay que hablar. Pero la gente tiende a enfatizar lo dramático y lo espectacular. Eso tiene su lugar, vamos a ubicarlo. Pero la guerra espiritual es mucho más que posesión demoníaca. La Biblia nos deja saber que tenemos un enemigo sobrenatural, porque es espiritual. Sobrenatural, eso le debe penetrar en sus mentes. Estos son ángeles caídos. Sus habilidades, sus capacidades son mucho más superiores que las nuestras. Si no tuviéramos la ayuda del Señor, si no tuviéramos el nombre de Jesús, la autoridad espiritual, nosotros no podemos con estas cosas.
La única razón que podemos enfrentarnos es por el Señor. Y este enemigo espiritual sobrenatural trata de ejercer influencias en las diferentes áreas de la experiencia humana. Nos va a atacar en cuanto lugar pueda, con la intención de destruir tu vida espiritual. Y si no te puede destruir tu vida espiritual, desviarte del camino espiritual. Termina pérdida total como quiera. El enemigo tiene diferentes estrategias, diferentes estratagemas para lograr sus propósitos. Tenemos que entender eso. Y la mayoría de la gente ignora cómo el enemigo nos rodea y nos zarandea. Vamos a pasar aquí a la experiencia de Jesús, porque lo que estamos hablando es cómo nosotros vamos a saber que el diablo es real. Y no sencillamente la imaginación de unos cristianos fanáticos. Pues lo primero que debemos saber es que Jesús es la persona que más habló de Satanás. Cuando usted lee en la Biblia, Él es el más que habla de Satanás. Y si tenemos a Jesús en alta estima y creemos que es un hombre que dice la verdad y que es íntegro, lo que les quiero decir es: Jesús creía en Satanás. Entonces ahí empiezan los teólogos a debatir y los filósofos. Si Jesús creía en Satanás, ¿era sencillamente porque estaba repitiendo algo que creía la cultura de su época? ¿Era sencillamente algo que él se inventó? A lo mejor estaba equivocado, estaba en error, o a lo mejor estaba mintiendo. Pues cuando uno ve el testimonio de las Escrituras, uno se da cuenta que ninguna de esas cosas. Para Jesús, Satanás era un enemigo literal. Eso era personal con él. En la experiencia de Jesús, en la experiencia personal de Jesús, Satanás lo trató de matar cuando era un recién nacido, ¿se acuerdan? Satanás lo llevó al monte allá arriba, a lo más alto, y lo tentó, ¿te acuerdan? En el desierto. Y fue una batalla profunda allá en el desierto con Satanás. No era la imaginación de Jesús. Jesús se está enfrentando a un adversario muy real para él. Un adversario al cual él tiene que resistir y vencer. Una de las cosas que vemos en los evangelios una y otra vez es Jesús echando fuera demonios. Una y otra vez. No es algo que él se imaginaba. Era una guerra abierta entre él y el príncipe de las tinieblas, ¿verdad que sí? Cuando se fue a la cruz, se enfrentó a Satanás. Cuando murió, se enfrentó a Satanás. Toda su vida estuvo enfrascado en una lucha con las fuerzas de las tinieblas. Para nosotros los cristianos miramos la experiencia de Jesús y decimos: wow, para el Señor esto era real. Y eso debe hacer que usted y yo pensemos un poquito más con seriedad de que esto es real y de que esto existe. Como Jesús fue el más que habló de Satanás, vamos a mirar algunos pasajes. No podemos mirarlo todo porque es demasiado, pero algunas enseñanzas. Rapidito vamos a ver algunos versículos. Vamos a Primera de Juan 12:31. Primera de Juan 12:31. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. ¿Quién lo lee? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo lo llamó Jesús? El príncipe de este mundo. Cuando Satanás fue a tentar a Jesús allá en el desierto, le dijo: si me adoras, te entrego todo esto, ¿verdad que sí? Porque es mío. A mí me lo entregaron, dice Satanás. ¿Se acuerdan? ¿Quién le entregó el mundo entero a Satanás? Se dice que él lo usurpó, ¿verdad?
Pero él dice que se lo entregaron. ¿Quién se lo entregó? Dios no se lo entregó, Jesús no se lo entregó. ¿Quién se lo entregó? Nosotros se lo entregamos voluntariamente. La gente no sabe eso. Cuando nos entregamos al pecado, permitimos que Él tenga dominio sobre nosotros. Somos cómplices, estamos obedeciendo la fuerza de las tinieblas. Es como cuando cometemos un crimen, tú eres cómplice. Y claro, Él se siente con toda autoridad y Él reclama su autoridad. Y quiere reclamar autoridad sobre ti y sobre mí, pero Cristo nos hizo libres. Nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esa es la pugna que hay con nosotros, porque somos los hijos de Dios y nos quieren esclavizar nuevamente. Está en ti y en mí si cedemos. Otro versículo ahí mismo en Juan, el 14:30. 14:30. ¿Alguien que lo lea? No hablaré ya a muchos con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Noten ustedes cuál era el problema de Jesús. El príncipe de este mundo no tiene reclamo sobre Jesús. Nadie conmigo, no tiene suerte y parte en mí. Jesús nunca cedió, nunca se sometió. Satanás eso le picaba, ¿verdad? Le picaba. Dice, espérate, ¿por qué tú no te doblas delante de mi presencia? Yo no vengo para eso. Cada vez que nosotros queremos vivir para el Señor, nos vamos a encontrar en lucha espiritual, en guerra espiritual. Sencillamente porque el Señor dice, el diablo dice, que vas a servir al Señor. Vamos a ver cómo te va. Y te van a retar y te van a probar. No va a ser fácil. Y por eso la gente dice, yo no sé qué me pasó. Yo desde que acepté a Cristo me sale todo mal. Desde que estoy en la iglesia tengo más problemas que antes. ¿Qué tú crees que es lo que pasa? Lo que pasa es que a los bebés espirituales que no entienden todavía, no le podemos hablar así. Y quiero hacer la salvedad. Yo voy a ir con mucha calma explicando este tema. Porque algunos de ustedes son veteranos y tienen tiempo en esto. Y saben más que otros. Hay nuevos. Que posiblemente hoy es la primera vez que escuchan estos temas. O es la primera vez que escuchan una explicación. O es la primera vez que van a tener la oportunidad de hacer una pregunta. Hay muchas lagunas en la forma de pensar de la gente. Vamos a ir con calma en estos 3 meses para aclarar todas esas inquietudes. Y mi meta es que al final de estos 3 meses usted esté bien claro de este asunto. Usted tuvo la oportunidad de aclarar todas sus dudas. Vamos a ir a través de la Z. Todo el abecedario lo vamos a cubrir. No voy con prisa, porque esa no es mi intención. La prisa no es mi intención. Mi intención es que aprendamos y que entendamos este tema. Próximo versículo. Ahí mismo en Juan, el 8:44, capítulo 8, versículo 44. ¿Quién lo lee? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya ustedes van a ir viendo versículo tras versículo. Jesús describe bastante bien a Satanás. Quién es, qué hace, cómo es. Y es mentiroso, pero también es homicida. Y entonces él influencia al ser humano para que los seres humanos hagan su voluntad, lo que él quiere. Y Jesús dice, esa gente terminan siendo hijos del diablo. Por los frutos uno sabe, dice Jesús. Si eres mentiroso, eres hijo del diablo. Si eres homicida, eres hijo del diablo. Eso dice Jesús. Porque hacen las obras de él. Hacen las obras de él. Cuando lo crucificaron, eran hijos del diablo, porque hicieron la voluntad de su padre. Si fueran hijos de Dios, no hubiesen hecho eso.
Una de las maneras que usted y yo vamos a aprender a discernir cuando el enemigo se está acercando a ti es cuando vienen las personas, porque nadie va a ver un rabo. Usted va a ver las artimañas que usa el enemigo, y puede ser un compañero de trabajo, puede ser otra persona, puede ser un vecino, y tú vas a ver sus obras, sus frutos. Y por esa conducta y comportamiento usted va a saber quién es el que se te acercó. Pero si tú no sabes estas cosas y no tienes los ojos abiertos, se te acercan y tú ni lo sabes. Tú te crees que es un amigo. Acuérdate que se disfraza de ángel de luz. Se viste como un ser humano. ¿Okay? Vamos a ir al próximo. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 18 al 20. Lucas 10, versículos del 18 al 20. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús nos está diciendo que a pesar de que existe este enemigo sobrenatural, Él nos comunica que está derrotado y que usted y yo tenemos autoridad. O sea, que no nos deja desarmados. Hay tanta gente por ahí asustada con el diablo, ¿verdad? Pero usted va a aprender en estos periodos de meses que usted no tiene por qué estar corriendo. Cuando usted es un cristiano informado y conoce su posición en Cristo, usted tiene todas las herramientas necesarias para enfrentar y vencer. ¿Sí? No tienen que perder el sueño con esta cosa. Último versículo que quiero explorar. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una de las cosas que nos dice la Biblia es que Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Si el enemigo viene a matar, Jesús viene a resucitar. Si el enemigo viene a destruir, Jesús viene a salvar. Si el enemigo viene a quitarte la vida, Jesús viene a darte la vida. ¿No está tremendo eso? Jesús es todo lo contrario de lo que es Satanás, porque va a deshacer todas las obras del enemigo. Por eso es que cuando llega una vida destruida, el Señor restaura Su vida, restaura esa vida, le devuelve lo que el enemigo le robó y te devuelve a ti lo que el enemigo te ha robado. Si usted piensa para atrás, su vida, su juventud, a lo mejor tomó malas decisiones, se desvió, se metió yo no sé cuántos problemas, y cuando llega al Señor y a la iglesia vienen cantos, ¿no? Despedazados. Pues el que te restaura y te levanta es el Señor. Y eso es lo hermoso del Evangelio. Y ver al Señor hacer la obra en las diferentes vidas es algo precioso. De eso es la iglesia. Esa es la iglesia. La gente se cree que esto es un sitio donde vamos a tocar y a cantar y ya. No, aquí estamos en el negocio de restaurar vidas y dejar que el Señor, a través del Espíritu Santo, haga la obra de salvación y ver la gente florecer, ver la gente crecer. Eso es algo precioso. No, algunos son más lentos que otros en el proceso. Sí. Esas cosas tienen otras explicaciones que entraremos el domingo en la mañana en el currículo de salvación. A veces es el enemigo que nos atrasa. A veces es el enemigo, porque viene a robar la palabra, ¿verdad que sí? Te saca, te desvía, te engaña del camino. Y entonces llevamos 40 años dando vuelta en el desierto, cuando deberíamos estar al otro lado. Pero A veces o siempre el enemigo viene a desviarnos del camino. Porque lo que pasa es que yo lo veo como que a veces viene directamente, pero muchas veces, o sea, es como ir poniendo obstáculos en el camino de uno. O sea, yo entiendo que él va a estar todo el tiempo, digo, a lo mejor me equivoco, no sé, va a estar
gente que aprovecha su tiempo y crece. Y hay otros que no. Hay unos atrasaditos. Por ejemplo, yo empecé lo más bien, pero me desvié, me enfrié, me fui para el mundo otra vez, ¿verdad? Y perdí mi tiempo, porque uno pierde el tiempo. Cuando me reconcilio con el Señor, aprendí mi lección, porque uno se cansa de comer algarroba. Y dije, esta vez no hay quien me saque. Y a veces el Señor permite esas cosas para firmarnos en el camino. Pero hay gente que se sale y no vuelve. Hay gente que se pierde. Y hay gente que se sale y se queda fuera mucho tiempo. Yo conocí un señor que se salió de los caminos del Señor cuando joven. Y los jóvenes son bien propensos a eso, ¿verdad? Regresó cuando tenía 50 años de edad. Y entonces me decía, pastor, yo he perdido mi vida, perdí mi tiempo. A eso que yo me refiero, Efraín. ¿Está bien? Pero que si el enemigo siempre está ahí buscando cómo destruirnos, claro que sí. Claro que sí. Dice que con uno lo logra, pero con otros no, porque tienen la convicción de que saben que es cierto. Sí, y por eso la importancia de nosotros hablarle esto y que usted entienda que es lo que está en juego. Y es tu vida espiritual. El diablo quiere destruir tu vida espiritual. Eso es la guerra espiritual. Y como dice Efraín, si tú piensas que eso no va a ocurrir todos los días, ocurre. Lo que pasa es que te puedes dejar tranquilito hoy porque hoy tú estás fuerte hoy y estás listo y preparado. Pero Él te espera para mañana. Él va a esperar el momento de tu debilidad, el momento que tú te descuides. ¡Pum! Y te dio el golpe. Y como tiene una ventaja tan enorme, porque es un ser espiritual, tú y yo no lo ves. Los problemas en tu vida tú no los ves venir. Cuando te caen, cuando te explotan, te explotan. Cuando todo está tranquilo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, de momento, ¡boom! ¿Qué pasó aquí si todo estaba tranquilo? Por eso es que se dice que no nos durmamos en los laureles, porque este día recibimos grandes bendiciones, no nos podemos quedar ahí quietos y contemplando la bendición porque nos están preparando otra más adelante. Sí. Eso es así. Nuevamente, la intención hoy es entender que tenemos un enemigo espiritual que anda rugiendo como un león buscando a quién devorar. Y esa es su intención. Esa es toda su intención. Ahora miramos la experiencia de Jesús. Vamos a hablar de la experiencia de nosotros. ¿Qué sucede? Venimos del mundo donde decíamos, yo era uno de ellos, estos cristianos locos, fanáticos, los aleluyas, eso. Y no me hablen nada a mí, era un fanático. Pero cuando vengo a Jesús se me abren los ojos. Y no es que tú y yo conozcamos a Jesús, es que nos damos cuenta que hay una realidad espiritual. Y no solamente conocemos lo bueno, conocemos lo malo. ¿Ustedes se acuerdan en el jardín del Edén había un árbol del bien y del mal? A eso es que yo me refiero. Ahora ustedes entienden lo que es el árbol del bien y del mal. Porque cuando vienes a Cristo conoces el bien, pero el mal también. Conoces que Dios es real, pero vas a conocer a Satanás también. Y lo vas a experimentar con tus propios ojos. ¿Cómo ocurre eso, pastor? Vamos a ir con calma. Primero en nosotros mismos. Empezamos a sufrir la tentación, ¿verdad que sí? Y uno se da cuenta que alguien te quiere tentar y quiere jugar contigo. Y tú empiezas a luchar con la tentación. Y a veces no somos fuertes, cedemos, caemos. Qué frustración más grande, ¿verdad que sí? Pero esto hay que superarlo. Y hay que vencer. Y hay que aprender cómo. Entonces descubrimos el pecado que hay en nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos pecados distintos, que nos amarran de una manera u otra, que nos engañan de una manera u otra. Pero nadie es libre de eso porque todos somos pecadores. Entonces ahora nos damos cuenta que hay algo malo en mí, hay algo mal en mí. Y este es el problema del mal. Que el mal existe y existe en mí. Y no lo podemos erradicar. Adivinen quién sembró ese mal en ti y en mí. Satanás. Esta es la historia de Génesis con Adán y Eva. Nos contaminó. Y por ahí nos controla.
Porque estamos entregados al pecado. Somos esclavos, estamos atados. Ni cuenta nos damos. Nos damos cuenta ahora porque somos cristianos. El Señor nos abrió los ojos. La gente del mundo no tiene la más mínima idea. Ya mismo hablamos de la perspectiva del mundo. Entonces empezamos a experimentar las pruebas. Grandes, pequeñas, tremendas, poderosas. A veces estamos abatidos, tirados en el piso, agotados, que no podemos más. A veces gritamos para el cielo y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? No puedo más. Y si no fuera por la misericordia del Señor, ¿está bien? Que te rodea, que te cuida y te guarda, no estuviéramos aquí hablando esta noche. ¿Está bien? Vienen los momentos donde Satanás te viene a zarandear. Y él tiene un plan. Y te va a zarandear. Y te van a tirar con todo lo que tiene. Vienen los momentos, amados hermanos, de los ataques abiertamente. Tenemos enfrentamientos. A veces usted llega a su casa y se encuentra con un espectro, ¿verdad que sí? Con una presencia, con un espíritu inmundo. Y usted va a tener que... ¿Qué es lo que tú vas a hacer ahora? Y está en tu casa y el diablito te da dos opciones: o tú lo corres a él o él te corre de tu propia casa. Y es mejor que tú aprendas a tener autoridad espiritual y tú decirle: esta es mi casa y en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y toda mi casa a Jehová serviremos. Tú te vas para afuera. Hay que aprender a ejercer autoridad y tener dominio de estas cosas. Yo sé que eso toma tiempo y que uno se asusta, pero igual con Jesús, usted y yo empezamos a experimentar la lucha espiritual, el conflicto espiritual. Satanás se convierte en alguien real para ti y para mí. Ya no es una película, ¿verdad? El exorcista. Uy, qué mucho miedo. Ahora es real. Esto no es una película, esto es una experiencia que yo pasé. Experiencia que tu amigo o tu vecino no te lo va a creer. Y si tú no has nacido de nuevo, ni tú lo crees tampoco. Porque uno termina diciendo: ¿eso fue verdad lo que me pasó? ¿O son imaginaciones mías? Pues tú te crees que esta imaginación es tuya hasta que te pasa otra vez. Porque Satanás se va por un tiempo y después regresa. Los cristianos tenemos una experiencia muy similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Estamos enfrentándonos con el poder de las tinieblas. Quiero enfatizar que lo que nos salva a nosotros es que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu te da la habilidad de percibir estas malicias. Con tiempo, usted llega a un sitio y dice: aquí hay algo mal. El Espíritu te lo deja saber. Tú lo percibes. Te da el discernimiento. Te da la alarma. Las campanas suenan. Y mientras más experiencia usted tenga con esto, más el Espíritu te avanza en ciertas cosas. Así como hay gente que se desarrolló en el evangelismo y son tremendos en el evangelismo, hay gente que son tremendos en esto, ¿sabes? Y tienen unas percepciones tremendas. Y tienen el don de discernimiento de espíritu, por ejemplo. Ya por la experiencia, por el uso, reconocen unas cosas. Pero todos nosotros tenemos la ayuda del Espíritu para que nos muestre cuando estamos en una situación como esta. Y si no, pues nos vamos en oración y le pedimos al Señor que nos enseñe, ¿verdad? ¿Qué áreas es la que el pastor está hablando que nos va a afectar? Pues te puede atacar personalmente, tu vida personal, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, la iglesia. Donde quieras que se te pueda tirar encima, se te va a tirar encima. Lo que uno tiene que hacer es quedarse tranquilo. ¿Usted nunca vio a Jesús desesperado, ansioso? Se quedaba tranquilo así y se miraba lo que era el diablo iba a hacer. Por ejemplo, el domingo en la mañana en la iglesia, yo me quedo sentado, a veces me voy atrás y quiero ver. Y quiero ver qué se está moviendo allí. Si se está moviendo el Espíritu Santo, yo me gozo. Vamos bien. Pero a veces se empiezan a mover otras cosas. Y tú tienes que estar pendiente de qué se está moviendo, porque no le podemos dar lugar a eso.
Pero no hay que desesperarse. Ahora, yo espero no ponerlos paranoicos. El pastor dice que ve pichones ahí el domingo de la mañana. Pero a veces viene bien disfrazado. Parece lo más normal. ¿Se acuerdan con Job? Estaban todos los hijos de Dios ahí hablando, ¿verdad? Cuando llegó Dios se dio cuenta que uno era un diablito. Los hermanos están ahí en la iglesia gozándose y no saben qué está pasando. Y el enemigo entra y sale, ¿saben? Si le damos lugar, se queda. Si no le damos lugar, se tiene que ir. Y esa es la importancia de la adoración. No darle lugar. Cuando tú estás alabando a Dios, honrando a Dios, glorificando a Dios, Él no aguanta eso. Se tiene que ir. Se tiene que ir. So, damos gracias a Dios que tenemos una iglesia que ha aprendido mucho a la adoración. Esto es mucho más que cantar canciones catchy y lindas, preciosas, ¿verdad? Estamos en guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual. Muy bien. Entre los convertidos hay gente que ha tenido unas experiencias más directas con el diablo. Hay gente que se convirtió del ocultismo, que estuvieron trabajando con eso. Hechiceros, magos, brujos, brujas, medium, ¿verdad que sí? Que saben conjurar espíritus y demonios. Y cuando esa gente se convierte, nos ayuda, porque ellos nos explican cómo es eso. No, ustedes saben que hay mucha gente que son un fraude. Hay gente que dice que son brujos y no son brujos, ¿no? Pero hay brujos de verdad. ¿Sí? Hay gente que vende muchos libros con estas cosas. Hay gente que busca fama y renombre. Hay cosas que son trucos. Pero hay gente que trabaja esto de verdad. Y hay gente no solamente que está en el ocultismo, hay gente que está en el satanismo y se convierten a Cristo. Y son gente que se entregaron directamente a Satanás. No les diga a esa gente que el diablo no es real, porque fue su Dios. ¿Ven? Y así hay otras falsas religiones donde la gente ha tenido experiencia directa con las fuerzas del mal, con las fuerzas de las tinieblas. No solamente hay algo mal con nosotros, en nosotros, hay un mal que está en medio nuestro. Hay un mal que está en todo el mundo, en todo el planeta. Porque no importa donde tú vayas, es lo mismo. Quiero que ustedes miren Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y ahora, por favor, alguien lea versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que está operando. Y ese espíritu puede operar en todo ser humano, porque el ser humano está contaminado con el pecado. El diablo tiene acceso a los no creyentes, a los no convertidos. Eso no quiere decir que están poseídos. Eso quiere decir que están controlados, esclavizados, sin que ellos lo sepan. Sin que ellos lo sepan. Eso es lo que dice el texto. Y dice el texto que usted y yo éramos uno de esos. ¿Se dio cuenta? Mire el 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Así que tú y yo éramos de eso, éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo, pero Cristo nos hizo libres. Cuando dice la Biblia que Cristo rompió las cadenas, ¿a eso es que se refiere? Satanás ya no tiene influencia sobre ti, no es tu dueño. Te liberó, ya no eres esclavo del pecado, no eres esclavo de las tinieblas. Tú no estás bajo el régimen de Satanás. No deje que nadie le diga lo contrario. Da tristeza ver gente en la iglesia pensando que el diablo los controla. Tú eres libre. ¿Por qué tú crees que Jesús murió en la cruz? Tu Señor es Jesús, no el diablo. No, si tú insistes en que tú estás bajo el control del diablo, ¿qué va a pasar? Le concediste, se lo entregaste. Le diste la autoridad. Volviste a la esclavitud. Permanece en la libertad que Él te dio. Y mientras tú rehuses y digas que no, que tu Señor es Jesucristo, eres intocable. Pero como hay gente que no entiende ese sencillo detalle, pastor, ahí anda el diablo, me corre y me da patada. Dios mío. Tenemos que tener fe que con quien estamos es más grande que Él. Es correcto. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso da pena escuchar gente cristiana decir que en su iglesia tiene hermanos cristianos que están poseídos. Se entregaron. ¿Cómo va a ser? Si usted es un cristiano lleno del Espíritu Santo, eso no debe ocurrir. Si usted está en una iglesia que le están enseñando correctamente, eso no debe ocurrir. Que el enemigo te ataque, sí. Pero un cristiano poseído, ¿cómo va a ser? ¿Significa que es un cristiano controlado por Satanás? Eso no puede ocurrir, tú eres libre. Cuando hablemos un poquito más de la posesión demoníaca, vamos a ir sobre este tema con más profundidad. Pero usted es libre. ¿Está bien? Y no deje que nadie le diga otra cosa. Usted es libre. Si usted no es libre, entonces Cristo es mentiroso. Y Cristo no es mentiroso. Tal vez tú no entiendes tu fe claramente, pero tú eres libre. Tú eres libre. Se dice que cuando los esclavos ya había algo que le había dado ya libertad a los negritos, entonces que no dejaban que ellos supieran que eran libres para mantenerlos allí esclavos. Así es el pecado, mientras que uno no lee la palabra que nos confirma la libertad en Cristo Jesús, pues entonces permanecemos esclavos. Es tan sencillo como tú decidas a quién tú perteneces. Si tú dices yo pertenezco a Jesucristo, la sangre de Jesús está sobre mí, así, se acabó. Si tú no crees eso y tú no lo afirmas, estás en serios problemas. Le diste lugar. Me detengo ahí un ratito porque la gente está confundida con eso. Pastor, nosotros que tuvimos la experiencia de estar en la iglesia católica y estar en grupos de matrimonios también, nunca nos dijeron nada al respecto. Yeah. Inclusive, bueno, pues ahorita comentándole a Luis, como hiciste nuestra experiencia, ¿verdad? El sacerdote que oficiaba las misas ahí, pues me encantaba tomar y bueno, pues él acudía a los festejos de los católicos y bueno, si había alguna celebración que se hace con ellos, pues también iban las fiestas y pues le encantaba también Yeah. tomar y todos seguíamos también de alguna manera ese mal ejemplo. Ya, es un mal ejemplo. Primero no les enseñaron, eso es lo peor. Sí, Y eso pasa en algunas iglesias, no le enseñan a los hermanos. Entonces, el problema es que si tú no conoces la verdad, eres esclavo. Pero si conoces la verdad te va a hacer libre. Porque si esta noche usted entiende, mira, yo sé que si tú te paras en la palabra sube el efecto en ti. Pero si tú no sabes eso, el enemigo te tiene.
Y por eso las iglesias que nos enseñan son iglesias problemáticas, con divisiones, pleitos y contiendas todo el tiempo. Eso hay que enseñar, hay que enseñar. Recuerden que Jesús es un maestro y está discipulando a la gente todo el tiempo, todos los días, todos los días, todos los días. Es más, la frustración más grande de Jesús es que les decía: bueno, llevo una semana con esto, todavía tú no entiendes. Luis. Más que nada yo siento que es como se viene enseñando como tradición, porque los padres nos dicen pues compórtate Correcto. así, ¿y por qué? Y luego hay veces que ni ellos nos saben explicar. Correcto. Entonces pues vamos aprendiendo lo que nos van enseñando, ¿verdad? Sí. Entonces yo sí hay veces que totalmente digo pues es otra cosa opuesta a lo que yo sabía. Sí, sí. En el mundo cristiano tenemos todos estos extremos. En un lado hay una serie de denominaciones, concilios, iglesias que son de tradición, son religiosos. Es una iglesia, pero no tiene la experiencia de la vida en Jesucristo. Al otro extremo, tiene gente que se va a un extremo y todo es diablo y todos son demonios y todo es posesión, ¿verdad que sí? ¡Wow! Porque tienen experiencias sobrenaturales, pero no tienen entendimiento porque no estudiaron. Nosotros tenemos que tener los estudios y la experiencia, la fe y la razón, ambas cosas. Y eso nos ayuda a mantener nuestra forma de pensar claro, enfocadito. No nos vamos a un extremo ni al otro. ¿Está bien? Sí, tú tienes toda razón. Y eso es triste y lamentable. Hay gente que llega a Génesis de un extremo o del otro. Y los extremistas quieren que nosotros seamos extremistas porque eso es lo que ellos conocen. Y los tradicionalistas quieren que seamos tradicionalistas porque eso es lo que ellos conocen. ¿Verdad? Y tenemos que acomodar a todos. Mi intención es que en nuestra iglesia vengan todos y que todos aprendan. Hay gente que no lo puede manejar. Hay gente que quiere que sea como su tradición. Wow. Si no pueden manejar el estilo de Génesis, hay iglesias tradicionales por ahí. Y hay iglesias extremistas por ahí. En cuanto a mí refiere, pues yo me quedo en Génesis, ¿sabes? Yo me quedo en Génesis. Está bien. ¿Qué ustedes creen que significa esto del Espíritu que opera en los hijos de desobediencia? ¿Qué imagen le trae solamente? El Espíritu que opera. El Espíritu es minúscula, no es E mayúscula. No es el Espíritu Santo, ¿verdad? E minúscula. Bueno, es el Espíritu que estaba en nosotros cuando antes de venir a Cristo. Yeah. Yes. Son una de las cosas que a veces no entendemos. Nuevamente, es que estamos enfrentándonos a una fuerza espiritual. Y que estos ángeles caídos, como la gente le llama los demonios, son ángeles. Y son seres espirituales. Y Satanás es un ser espiritual. Es importante que usted y yo nos acordemos de esto. Ellos tienen unas habilidades increíbles, ¿verdad? Porque se cambian de forma, se presentan como ellos quieren, cogen apariencia humana, se aparecen cuando quieren y se desaparecen. Es tremendo. Y que la lucha en realidad no es la gente, son los espíritus. Yes. Yes. Amén. Pastor, usted habla de que son personas y eso, pero también pueden ser pensamientos que se meten en nuestra mente y como sabe de dónde fue que nosotros salimos en tal de recordarnos lo que éramos en la vida anterior y eso hace sentir a uno mal. Hay una sesión donde vamos a hablar si el enemigo puede caer en nuestras mentes, cómo nos va a influenciar, cómo nos puede sugerir pensamientos. ¿Sí? Y eso le ocurre a cualquier cristiano y para eso no hay que estar poseído. Recuerden lo que le pasó a Judas, un apóstol. Recuerden lo que le pasó a Pedro. Era puro el diablo el que estaba hablando y ellos no lo sabían. O sea que eso le da también a la gente del mundo para que no la identifiquen. No lo identifican. Y para ellos es normal. Así es.
nosotros tenemos que identificarlo. Porque si Pedro viniera a la iglesia y se pone con esas cosas, y se pone a hablarle esas cosas, tú tienes que decirle: Pedro, ¿qué pasa? Apártate de mí, Satanás. Wow. Y eso a veces hay que hacerlo en una conversación normal, ¿saben? Ustedes nunca están en una iglesia y de momento un hermano o una hermana le viene con una sugerencia que usted dice: pero mira lo que me dijo. Te la tiran a ver si cae. Trépate ahí, tírate. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si tú eres cristiana de verdad. Y eso es en la iglesia y tú ni te diste cuenta que estaba al lado tuyo. Pero a veces nos dicen cosas, pastor, y inmediatamente pues yo en lo personal lo puedo decir en Génesis. Usted sabe que me pasó algo así, que me estaban invitando y dije: ¿y eso por qué? ¿Por qué me está haciendo esa invitación? Tengo al pastor que él nos enseña tan lindo y todo, ¿por qué esto? Entonces yo luego tuve la visión, dije yo: no, el discernimiento, no, eso no está bueno, eso no está bien. Dice yo: acudí a usted, pastor, esto y esto me pasó, y eso es lo que uno tiene, el discernimiento, dice uno: esto no es de Dios, esto no es de Dios. Right. Y esa experiencia la tenemos todos. Lo que pasa es que, por eso es que estamos enseñando este tema, tenemos una serie de personas que no conocen eso. Y a veces, miren lo que la hermana nos está diciendo. A veces nos ponemos a hablar en la iglesia y nos creemos que somos 2 o 3 cristianos que nos reunimos a hablar. No, nos están seduciendo. Nos están metiendo información mala y nos arrastran. Y a veces vemos gente que está muy alegre y contenta con el Señor y contentísimo con Génesis. La semana que viene no quieren saber nada, ni del Señor ni de la iglesia. ¿Qué le pasó? Dice la Biblia que el diablo se le metió en el corazón, como le pasó a Judas, como le pasó a Ananí y Zafira. Así. Y te llevó preso o te llevó presa. Entonces lo que parecía una reunión cristiana terminó siendo para el mal espiritual de un grupo. La hermana, por lo menos, vino donde mí y yo la orienté. Pero como hay gente que se creen que son unos gangsters y que se las saben todas y que saben más que el pastor, pues se los arrastran. Una pregunta: la Biblia nos habla de esas situaciones, y lo que nos dice es que cuando tengamos dudas, que filtremos la situación por la palabra. Sí. Y veamos a ver si es congruente con la palabra o no. O sea, Sí. porque yo puedo sentarme a hablar con mis amigos y no necesariamente estamos haciendo nada malo porque somos cristianos. ¿De acuerdo? Que pueden existir veces que se empiecen a hablar otras cosas y que uno quede como que medio aturdido o confundido, vamos a ponerlo de esa manera. Yeah. Claro que sí, pero la misma palabra nos dice que pasemos eso por el sedazo de la palabra, a ver si es o no es. Si la persona es ducha en la palabra, estamos bien. Pero muchos hermanos no saben usar la palabra. Y si el diablo puede impedir que la gente no estudie la palabra, si el diablo puede lograr que la gente no estudie la palabra, no puede hacer lo que tú dices. Por eso es lo crítico que vengan al estudio bíblico y vengan a la escuela dominical. Porque la Biblia es la espada del Espíritu. Y si tú no sabes sacar tu espada, estás en seria desventaja. Son una persona bien armada, bien vestida, con toda la armadura, amén. Pero mucha gente ni llega ahí. Lo que pasa también, pastor, que a veces es más fácil sacar una excusa que sacar el tiempo. Sí. Nos justificamos, damos 20 explicaciones. Yo quiero que usted sepa que no es, yo estoy cogiendo el ejemplo de la iglesia para que ustedes vean esto. Pero este drama ocurre en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu mujer. En un momento que le entró. ¿Qué pasó aquí? Bueno, tenemos un enfrentamiento espiritual. Y el asunto es cómo lo vamos a manejar. Y tiene que ser con sabiduría. Con sabiduría es que se hace la guerra.
Es con sabiduría espiritual. No es de otra manera. Bien, vamos a pasar entonces al problema del mal y la evidencia y los resultados. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que estamos hablando de que la Biblia nos habla de un mal espiritual. Y que Jesús, en su experiencia, en su vida de experiencia, se enfrentó a esto. Y nosotros vemos ese ejemplo y esa experiencia. Leemos sobre ello. Y nos ayuda porque cuando nos convertimos y recibimos a Jesucristo, nosotros vamos a pasar por esa misma experiencia. Magnífico. Pero ¿y qué si tú no eres un convertido? ¿Qué si tú no eres un creyente? ¿Qué si tú eres una persona en el mundo, en la sociedad, en la cultura, y no crees en nada de estas cosas? No es como que el diablo los deja tranquilos. El diablo está en completo control de esa gente. El mundo entero, dice la Biblia, está bajo su mano. Ellos no lo saben, ellos lo niegan, como decía Carlos, lo justifican, hay 40 explicaciones. Por ejemplo, déjenme enseñarles algo. En la vida personal hay gente que experimenta el maltrato, el abuso, la perversión, la fragmentación del matrimonio y de la familia. Nuestros niños y nuestros jóvenes pasan por experiencias dolorosas. Hay niñas que caen en la prostitución, hay jóvenes que caen en la adicción a drogas, hay muchos que caen en el crimen. A nivel social vemos el problema de la desigualdad, vemos el problema del descrimen, vemos el problema de la pobreza, el hambre, la salud, la pestilencia. Vemos el problema del gobierno, donde domina la mentira, donde hay corrupción, donde hay explotación, donde hay guerra y rumores de guerra. Hay tanto mal alrededor nuestro. ¿Cómo lo explicamos? Pues los sabios de este mundo tienen dos maneras de explicarlo. Si son gente del oeste, donde acá en el oeste enfocamos la educación, dicen esto es un problema de educación. Hay que instruir a la gente. Cuando la gente se educa, pues se acabó el problema. Pero llevamos educando a la gente hace rato, ¿sabes? Y el problema del mal no se desaparece. A veces la gente educada son los más perversos de todos. Al otro lado del planeta están los marxistas y los socialistas. Y los marxistas y los socialistas dicen que es un problema económico. Karl Marx, ¿verdad? Es un problema económico. ¿Cuál es el problema con la teoría marxista? Que usted mira a todos los países socialistas y marxistas y las matanzas son de una escala tan y tan grande. Stalin en Rusia mató a más de 50 millones. Hitler se quedó corto. Mao Zedong mató casi 100 millones de personas. Todo el mundo habla de Hitler, pero no hablan de los socialistas y los marxistas. Váyase a cualquier país marxista socialista, estudie su historia y va a ver el crimen rampante. No hay respeto por la vida. Y ellos dicen que nos traen la esperanza y la paz y la igualdad. Mentira del diablo. Son culturas de muerte. Miren al Islam, la religión de la paz. Son socialistas y son marxistas. ¿Qué religión de la paz si nos cortan la cabeza? Miren cómo tratan a las mujeres. Ninguna paz. Sus obras, su conducta nos dejan saber que son hijos del diablo. Eso me lo enseñó Jesús. Son homicidas. Y le ponen bomba a los niños y a las niñas. Y matan a cualquiera impunemente. No me digan que son una religión y no me quiero saber ni nada de esas cosas. ¿Es un hijo del diablo? Así decía el niñito.
Me van a decir, el pastor se volvió loco allí. Muy bien. Pues nosotros no creemos que es un problema de educación y nosotros no creemos que es un problema económico, es un problema espiritual. La Biblia nos enseña que es un problema espiritual. Por eso nos habla de Satanás y del diablo y sus huestes y todo ese tipo de cosas. Por eso usted y yo lo hemos experimentado. Nosotros sabemos cuál es el problema. Pero ¿cómo podemos convencer a esta sociedad secular de que el diablo es real? Pues los cristianos lo han intentado de muchas maneras. Y ahora déjenme explicarles los intentos fallidos de décadas pasadas. Y este es el problema de la posesión demoníaca. En los años 60 empezó un movimiento donde la gente empezó a pensar de esta manera: bueno, ellos no creen, los seculares no creen en estas cosas, pero ¿qué tal si le pudiéramos demostrar que el diablo es real, que el mal existe? ¿Cómo? Entonces se le ocurrió la idea de que si le podían demostrar a la gente afuera de la sociedad lo que es una posesión demoníaca y la gente tuviera una experiencia visible del diablo, míralo ahí, ese es el diablo. Y empezaron las películas y las exorciones, en los exorcismos, perdón, en las diferentes iglesias, las pentecostales, las evangélicas, las católicas romanas, hasta que llegamos a la película del exorcista. Y eso sacudió, estremeció toda la sociedad. Pero al rato, como el mercado se inundó de películas, de demonios, y libros, y cuánta cosa había, y entonces se desarrollaron los ministerios de liberación, y mandaban equipos de exorcistas, hasta las iglesias católicas romanas empezó a mandar exorcistas del Vaticano. Todo el mundo sacando demonios. La idea era evangelizar con eso. Porque si la gente lo veía, el diablo, nos iban a creer. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? 50 años después, ¿cuál fue el resultado? Como echarle abono. Dime más duro, dime. Que fue como echarle abono, porque fue como que vieron algo que no sabía y luego esto me atrae y quiero expandir más en esto. Empezaron a crear más, el que hiciera el más malo, las creaciones de Hollywood, este es malo, este le cortó la cabeza, este le cortó la cabeza, 10 más. Ok. Y siguieron y siguieron y es una cosa que alimentó el alma. Dice Carlos, eso es lo que nos llevó a la exageración, al drama, ser dramáticos en las iglesias. Yo sí creo, hermano, que Satanás existe y la fuerza espiritual del mal existe. Pero estas cosas es puro mercadeo y comercializaron el evangelio. El fin era noble, era un intento por ganar a los perdidos, sacarlos del error. Pero esa no es la estrategia bíblica para eso. Estuvimos promoviendo el diablo todas estas décadas. La gente ahora ve las películas de demonios y se ríen. Se ríen. Ni les asusta. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Porque saturaron el mercado con esto. Y lo saturaron con fabricaciones. Lo saturaron con el drama y la exageración. Y ahora mucha gente en la sociedad, en vez de convertirse, ¿qué piensan? Que todo esto es fraude. Que todo esto es fraude. ¿Cuál es la manera correcta de enseñarle al mundo que existe el poder de las tinieblas? Lo hemos dicho esta noche, si usted no se dio cuenta. No es presentándole al diablo. ¿A quién tú le presentas? A Jesucristo. Porque Jesús es el que nos abre los ojos a estas realidades. Cuando tú vienes a Cristo, lo ves y te enfrentas. Pero ahora vienes a Cristo y tú vienes con tu armadura. Ahora tú vienes con tu protector. Vienes con tu ayudador, no estás solo. Pero si tú lo pones ahí a gente que el diablo poseyó tu casa, ¿verdad? Y tú no puedes entrar a tu casa porque hay una entidad ahí. También las películas, ¿verdad? La gente flota ahí. Las casas poseídas no convierten a nadie.
Hay que presentar a Jesucristo. Y si Jesús te hace libre, entonces tú eres verdaderamente libre. Reacciones, comentarios, preguntas. Pastor, hace 3 o 4 años atrás, hubo cuando Ricky Martin se declaró por televisor. ¿Qué pasó? Todo el mundo, en el mundo, hubo una reacción que todo eso empezó a salir. Empezó todo el mundo a no, que no importa, que si lo otro, que ya eso fue como un boom grande. Y no se tuvo que mencionar nada de que fue el diablo. ¿Ah? Nuevamente, la sociedad está allá que se burla de todas las cosas, ¿verdad que sí? Y bromean con nosotros, los evangélicos, los cristianos, porque hermanos, hemos hecho un absurdo. Y por eso vamos a ser sobrios, vamos a ser prudentes, vamos a hacer las cosas inteligentemente. Uno tiene que saber lo que está haciendo. O lo haces bien o lo haces mal. Y esos hermanos en esas iglesias se creen que lo están haciendo bien, pero están equivocados, no lo están haciendo bien. Esa no es la manera. ¿No? Empezamos por Jesucristo. Sí, Priscila. Ahorita que comentó el hermano Víctor acerca de esa situación, lo que usted también está planteando en cuestión de que se exageró, pues no sé, tengo una opinión que es como que al mundo se le presentó de esa manera, las perversiones de Satanás, del enemigo, ¿sí? Y bueno, como usted dice, se cayó en la burla, pero también creo, pastor, que se cayó o está cayendo el mundo en permitir, en esa permeabilidad, en esa tolerancia hacia las cosas del enemigo, claro. del enemigo, ¿no? Como lo es la homosexualidad, y se le está rindiendo culto a todo el tiempo y constantemente, ¿no? Tanto a las situaciones diabólicas, demoníacas, de exorcismo, como las aberraciones sexuales también, ¿no? Entonces eso es lo que ahorita estoy Ustedes ven que cuando enfatizamos en la parte demoníaca, la gente tiende a caer en eso. Pero cuando enfatizamos a Jesucristo, la gente aprende que tiene autoridad sobre el enemigo. Tiene el nombre de Jesús, tiene la sangre de Cristo, tienen poder. Y que esas cosas se sujetan a uno. Tienes que presentarle a Jesucristo. No hables del diablo, habla de Jesucristo. No hables de los demonios, habla de Jesucristo. El que tiene autoridad y todo poder sobre todo el demonio. Y la excusa más que yo he escuchado de ellos, las personas que en sí no conocen de Jesucristo, es ¿por qué Dios permite eso? Sí. Es porque tú le das cabida a todo eso, no porque Dios lo permite. Y Dios le dio libre albedrío a todo el mundo, pero tú le das entrada a todas esas cosas. Sí. Si conocieras a Jesucristo, lo vieras de otra manera. Sí. Y toda la idea de venir a Jesucristo es no darle lugar a eso. Y nos enseñan cómo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a durar este problema de la guerra espiritual? Miren cómo vamos a concluir esta noche. Ponga atención a lo que le voy a decir. No hay zona neutral para usted y para mí. Estamos todos en esta guerra. O nos derrotan o nosotros vencemos. Por eso la Biblia habla de ser vencedores. Esa es la lluvia. Wow. O triunfamos o somos esclavizados. O sea, que usted sepa que usted está en una batalla espiritual continua. A lo mejor hoy está tranquilo, a lo mejor este mes está tranquilo, porque el diablo va y viene por una temporada y regresa. Disfrute esos tiempos de reposo y de descanso, porque cuando viene para atrás viene rugiendo. Viene rugiendo y viene con un plan, viene con una agenda. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Vamos a 2 de Timoteo.
capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y alguien que lea los versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla. El apóstol ya está al final de su vida. Él echó, él dio el todo lo que tenía, ¿verdad que sí? El todo por el todo lo dio. Tú y yo empezamos aquí nuestra vida en Cristo. Yo no sé cuándo termina, yo no sé cuándo el Señor nos llame. Pero hablábamos al principio que había muchas batallas, ¿verdad que sí? Y a veces perdemos una. Y a veces las perdemos al principio, porque no sabemos. Cuando usted es un bebé, usted está empezando en la iglesia, lo único que usted experimenta es frustración y fracaso. El diablo juega con nosotros. No sabemos lo que estamos haciendo. Y cuando hay gente que se cree que se lo sabe todo, pues. Y por eso usted ve, mucha gente empieza, pero no sigue. Dice la Biblia que él viene y se la roba. Eso es lo que dice la Biblia. Hay gente herida, hay gente perdida al principio. Si usted persevera, usted empieza a aprender a enfrentar estas cosas. Y llega un momento que usted aprende a vencer y a dominar. Pero tiene que ir para adelante. Tiene que perseverar, no se puede rendir. Y tiene que aprender su Biblia y saber usar sus palabras, la espada del Espíritu. Esta es la arma más poderosa que tenemos, es la palabra. Cada vez que Satanás venía a meterle cosas en la cabeza a Jesús, Jesús le contrarrestaba diciendo: escrito está. En una de las sesiones vamos a hablar sobre eso. Cómo Satanás nos habla. Yo escucho a la gente decirme: pastor, ¿cómo yo sé si soy yo o el diablo? Ok, te vamos a hablar de eso. ¿Y cómo tú sabes cuándo es Dios? Te vamos a hablar de eso. Porque si tú no sabes reconocer una voz de la otra, estás perdido. Se supone que el cristiano crezca. Eso no se sienta frustrado porque usted está empezando. Siga, que un día usted va a ser un veterano y va a ser capaz de enseñar a otro. Y se supone que estemos aquí para ayudar a los demás. Pero para eso usted tiene que llegar acá abajo. Hay que estar aplicado, es lo que yo quiero decir. Hay que aplicarse. ¿Les ayudó esta presentación? ¿Me pueden dar sus pensamientos? ¿Alguna reflexión? ¿Qué? Después de escuchar esto, ¿en qué piensan? ¿Qué les pareció? Ahora no puedes dormir. Y esa es la idea, uno realizar que estas cosas son reales y existen. Hay gente que dice: mejor es no saber nada y no me entero. Y después, cuando están metidos en el problema, dicen: ¿verdad? Son mejores saber. Lo que pasa, pastor, es que yo esto nos da a saber que tenemos que estar buscando al Señor todos los días. Sí. Entonces vemos personas que pueden ser buenos, muy amables, callados. No, mira, que no se mete con nadie, que no hay personas que han tomado y todo. Pero busca a Cristo. Esa batalla la vamos a tener constantemente. Peor, porque lo que entiendo de hoy es que Cristo nada, Cristo todo. Esas personas que describe ahorita el pastor, ¿verdad? Pero dígame, es porque están en el yo. Sí. Porque piensan que si yo me comporto de esta manera, yo hago esto, pues estoy bien, no le tengo que tener que ir cuenta a nadie. Eso está interesante lo que Carlos me dice, porque escucha
escuchen esto ahora. La gente que dice, no se preocupe, pastor, que yo resuelvo esto. Right. Of course. ¿Cómo tú lo vas a resolver si tú no sabes ni lo que te estás enfrentando? Tu adversario es un ser espiritual, mucho más potente que tú. Si tú no recibes la revelación de la palabra en las cosas espirituales, tú estás en serios problemas. Tú no puedes resolver esto. No por tu fuerza. Esa persona está engañada. Esa persona no sabe lo que está diciendo. La gente sabe. Después que hablan conmigo, el pastor no me cree. No, no te creo. ¿Cómo te va a creer si nuestro adversario es poderoso? No más que Jesucristo, pero más poderoso que nosotros. Es muy diferente, yo voy a resolver esto a yo sé cómo resolver. Exactamente. Exactamente. Y para eso se nos dio un ayudador, ¿verdad que sí? Amén. ¿Alguna otra pregunta, comentario antes que terminemos esta noche? En Hechos, que habla un 8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, sabemos que son herramientas para poder pelear. Ahora bien, hay personas que pues a veces nos acomodamos porque no conocemos las artimañas del enemigo, ¿verdad? La misma Biblia nos dice que no ignoremos las maquinaciones, que es bien necesario para poder nosotros enfrentar todas estas situaciones. Un consejito antes que se me vayan esta noche. Mire, esta semana yo tuve un ataque del enemigo a través de un hombre que me hizo una llamada. Y a veces llaman para perturbar a uno. Y yo realicé que mi lucha no es contra carne y sangre. No es el individuo que me llamó, es el que está detrás de la llamada. Y yo vine, me tiré en oración y se lo entregué al Señor. Pum, perfecta paz. Perfecta paz. Y eso es lo que usted tiene que hacer. No voy a pensar que usted puede con su fuerza derrotar estas cosas. Infructuoso. Entréguele estas cosas al Señor. Por eso es que uno tiene que decirle, el Señor te reprenda. Porque es el Señor quien va a intervenir. No eres tú. ¿Usted lo entendió? Okay. Una preguntita, entonces, ¿qué hay de esto, pastor? Que yo te ordeno, espíritu, que salga de ahí. O sea, a mí eso se me hace una situación bien errada, porque no es en nuestro nombre que lo vamos a reprender, hay que reprenderse, ¿no? Sí, sí. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Es diferente. Nuevamente hemos caído en el exceso, en lo dramático, en lo sensacional. Lo emocional. Sí, y la gente ve eso y se impresiona. Y quieren que su iglesia sea así, ¿verdad? Yo lamento, yo voy a resistir eso porque eso no es así, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente no sabe la diferencia. ¿Sí? Pero es correcto. Cuando usted aprende la palabra, ahora usted puede ver esas cosas y decir, Yo no puedo echar fuera al diablo. Jesús lo echa fuera. Eso es falso. Yo no tengo la autoridad. Jesús tiene la autoridad. Me dio su nombre. Me autorizó que usara su nombre. No el mío. Nos lo dio a todos nosotros. Sí. Nos lo dio a todos nosotros. Y eso es lo bello y el precioso de esto. Aprender cuáles son tus herramientas. Aprender cuáles son tus herramientas espirituales para destrucción de fortalezas. Y los vamos a derrotar. En el nombre de Jesús. La semana que viene vamos a coger otro tema de la guerra espiritual. Y todos los martes vamos a estar así hasta que vamos a cubrir todas estas áreas. Venga preparado para ello. Culminamos esta noche nuestro estudio bíblico. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.